título en este día. Estamos hablando del libro de Isaías. Amén. Estamos hablando de lo que es el libro de Isaías, donde ya vamos bastante avanzados. Amén. Estamos estudiando parte de lo que es la historia del rey Ezequías. Amén. Un rey bastante aceptable fue su trabajo, ¿sí o no? Sí, fue un trabajo bastante aceptable. Realmente podríamos decir es uno de los reyes ejemplares. Amén. De los reyes que fueron resaltados. ¿Por qué? Por su comportamiento, por su decisión y por su forma de ser para glorificar el nombre de nuestro Dios. El pueblo de Israel y el pueblo de Judá se habían pervertido en gran manera. El pueblo se había desviado a adorar dioses ajenos. El pueblo se había atrevido a crear imágenes de ídolos o de dioses paganos en el mismo templo donde glorificaban el nombre de Dios, donde Dios les había hablado de que su nombre permanecería en ese lugar, y si ellos guardaban sus mandamientos, les iría bien. Y ellos habían profanado aún el templo de nuestro Dios. Ahora, Ezequías empieza a trabajar, podríamos decir, en cierta forma, a hacer reformas. Amén. A mejorar, a cambiar su forma de ser, hablando en términos generales como un país y como un gobierno. Él empezó destruyendo los lugares altos. Esa historia la encontramos completa, bastante completa, en lo que es Segunda de Crónicas. Amén. Por ahí vamos a ir analizando historia de lo que Ezequías hizo. Podríamos decir, Dios lo aprobó. Amén. Dios lo aprobó a él. Pero déjenme decirle algo interesante. El esfuerzo que nosotros hagamos durante 5 años, 10 años, 20, 30, 40 años, lo podemos echar a perder en un solo momento. Amén. ¿Cuántos años tenemos nosotros de estar trabajando en la iglesia? Más de 20 años, el hermano Billy creo que anda más, ¿verdad? 38 años el hermano Billy. Y unos andamos casi menos, o andamos bastante también avanzados en años, ¿verdad? Tenemos nuestra hermana Delfina, tiene tiempo también de estar aquí. Ahora, el tiempo que nosotros hemos servido a Dios, lo podemos echar a perder en un solo instante, en un pequeño descuido. Por eso es que la Biblia dice: manténganse firmes. Mantengámonos firmes hasta llegar a la meta. Porque no está en aquel que corre, sino en el que llega a la meta quien gana la corona. Ahora, nosotros en un pequeño descuido, en un instante, podríamos llevar al fracaso nuestra vida y echamos a perder todos los años que hemos recorrido en el camino de Dios. Ezequías había pasado momentos difíciles. Posiblemente Ezequías, en el momento de la invasión de Sennacherib, cuando el rey de Siria mandó a sitiar a Judá, posiblemente en medio de ese conflicto, la Biblia no especifica tanto el tiempo, cuánto tiempo permanecieron ahí sitiados, cuánto tiempo estuvo encerrado en Jerusalén. No sabemos exactamente el tiempo, pero la Biblia solo habla, y no podemos decir nosotros de la noche a la mañana todo cambió. No, hubo un lapso de tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo Sennacherib queriendo destruir el pueblo de Dios? En ese momento, en ese tiempo, Ezequías, en medio del conflicto, a lo mejor, en medio o casi por terminar, cuando Dios dio la victoria a Ezequías a través de un ángel, cuando destruyó 185,000 soldados de los sirios, por lo menos por ahí, casi a finales de ese, podríamos calcular de nosotros también, Ezequías enfermó. Antecitos de la victoria, Ezequías, podemos decir, cayó enfermo. ¿Y una enfermedad qué? De muerte. Una enfermedad que lo iba a llevar a la muerte. Y en el capítulo anterior estábamos hablando
aviso que Dios le dio a Ezequías. Cuando Dios le manda a decir, prepara tu casa, ordena tu casa, arregla todo lo que tengas que arreglar. ¿Por qué? Porque ciertamente vas a morir. El día de la muerte ha llegado. Un día muy difícil. Amén. Un día que todos nosotros quisiéramos evadir, pero tarde o temprano llegará. Entonces Ezequías empezó y clamó a Dios y expuso todo lo que él tenía en su corazón. Tú me conoces. Tú sabes cómo yo he andado. Tú sabes cómo me comporté. Tú sabes que yo he estudiado posiblemente tu palabra. Tú sabes que yo me he mantenido firme, destruí los lugares altos, traté de quitar todos los ídolos que habían en Israel y en partes de mi reino que era Judá, y me he esforzado por cumplir tu palabra. Ahora, el deseo no lo menciona, pero Ezequías quería vivir o quería morir. Quería vivir, no lo pide directamente, pero él en su corazón a lo mejor decía, porque él dijo, pero en el Seol, en el sepulcro, en ese lugar, ¿quién te va a alabar? Y yo quiero alabar tu nombre. Que nuestro deseo sea quedarnos todavía con vida para ¿qué? Exclamar las grandezas de Dios, para proclamar sus poderes, para proclamar todas las maravillas que Dios hace. Dios nos puede ayudar un poco más. Entonces Ezequías empezó y Dios manda aún al profeta Isaías y le dice, regrésate y ve y dile a Ezequías que yo le alargaré sus días. Amén. Qué bueno. ¿Cuántos días más le dio? 15 años. ¿Cuántos quisiéramos vivir más tiempo? Si hoy fuera el día de nuestra muerte, un año más sería ganancia. Amén. Y a 15 es una bendición enorme. Entonces dice, al pasar todo esto, dice el capítulo 39, vámonos al capítulo que nos corresponde. Isaías capítulo 39 dice, versículo 1, en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de ¿dónde? Rey de Babilonia, país amigo de Israel y de Judá. Eran de sus enemigos. Entre ellos no había una armonía. En realidad ellos eran prácticamente enemigos. Dios había desechado a todas las naciones. ¿Por qué? Porque no aceptaban a Jehová o no reconocían a Jehová de los ejércitos como único y soberano Dios. Israel debería haber reconocido eso. En partes reconoció y en partes ignoró de que Dios aún existía. Dice el rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había compadecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas o todo su equipo para la batalla, podríamos decirlo, y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. ¿Se sentía alegre Ezequías? Sí, se sentía alegre. Cuando alguien nos visita a nosotros, ¿hay alegría? Sí, hay alegría. Y que bueno, vamos a pensar de rey, podríamos decir a rey, donde Ezequías estaba recibiendo la visita de los mensajeros de un rey, podríamos decirlo, importante para muchos. Un rey posiblemente que tenía un también reconocimiento. De hecho, el rey Baladán y también su hijo eran de los principales, podemos decir, de los primeros reyes que sobresalieron en el país de Babilonia. Entonces, en este momento dice que él se dio cuenta que Ezequías había caído enfermo. Y cuando él se dio cuenta que había caído enfermo y que también Dios había hecho prodigios
prodigio en ese lugar, que Dios había obrado, que Dios había mostrado su misericordia y su poder sobre Ezequías, aún alargándole el tiempo de vida y las señales que él dio. Él dijo: mandaré mensajeros a Ezequías. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Espiar la tierra. ¿Tenía algo bueno él que mandar a hacer a Israel? Si era su país enemigo quien había mandado embajadores, o podemos decir, en otras palabras, había mandado espías. ¿Amén? Ahora, Ezequías prácticamente se desorientó. Ezequías no entendió qué es lo que estaba pasando en ese momento. Y por eso es que le dije al principio: cuidado, tengamos cuidado. Porque en un momento mínimo, tan pequeño, podríamos echar a perder mucho trabajo que traemos arrastrando por muchos años. Ezequías se le escapó de que eran países enemigos. Ezequías se le olvidó de que estos países no glorificaban el nombre de Dios. Y entonces dice que él se emocionó cuando vio los mensajeros. Vamos a ir solamente a leer un versículo, si le parece, acompáñenme. Vamos a leerlo rápidamente. Vámonos al libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 32, y leemos el versículo 31. Solo vamos a tomar ese versículo siempre relacionado para así, ¿verdad?, seguir analizando qué es lo que pasó en ese momento. Porque para muchos parece muy confuso por qué se molestó Dios cuando Ezequías le mostró sus tesoros, sus armas y todas sus posesiones a los mensajeros del rey de Babilonia. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 32 y el versículo 31. ¿Lo encontraron? Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, ¿qué pasó? Dios lo dejó ¿para qué? Para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Qué está pasando entonces en este momento? Dios había, podríamos decirlo en cierta forma, Dios había abandonado a Ezequías con el propósito único de poder probar, dice Segunda Crónica, para poder probar qué es lo que tenía Ezequías en su corazón. A pesar de que Dios había mostrado su poder, a pesar de que Dios le había mandado mensaje a Ezequías de que en su reinado iba a haber paz hasta que él muriera, a pesar de todo eso, Dios también bendijo económicamente a Ezequías. Amén. Ezequías dejó de dar tributo a otro país, Ezequías dejó de estar pagando impuestos a otros reyes, se mantuvo firme y Dios le ayudó y atesoró mucho dinero, podríamos decirlo como decimos hoy en día. Obtuvo muchas posesiones, animales y todas las cosas que él le placía, compraba y tenía. Era un rey rico. Amén. Dios le había bendecido. Y también mostró lo que era la casa llena de armamento. ¿Qué tan grave puede ser? Y decía en mi mente, ¿y por qué Dios manda al profeta Isaías a decirle a Ezequías o a reprenderle por lo que él había hecho? Y dice que Dios dejó a Ezequías para probar lo que había en su corazón. Ahora, ¿y si Dios nos dejara un momento a nosotros para probar qué tenemos en nuestro corazón? De lo que tenemos en nuestro corazón es lo que nosotros hablamos, es lo que nosotros expresamos. Y Dios se apartó tantito, no se puso en medio de él para ver qué había en su corazón. Podríamos recordar también Dios se apartó por un instante de Job. ¿Se acuerdan de Job?
Dios se apartó de un instante, ¿por qué? Para probar que él era un hombre justo, un hombre fiel, un hombre que se iba a mantener firme. Y Dios se apartó. ¿Y cómo se mantuvo? ¿Tendió a tambalear? Sí, tendió a tambalear. Pero vemos que Dios se apartó también de Job para poder ¿qué? Probar y demostrar que hay personas capaces de servir a pesar de la adversidad que creen. Y nosotros, si Dios nos deja un momento, podremos pensar cuando Dios nos deja en el momento de la enfermedad. Cuando llega la enfermedad a nuestro cuerpo, podría ser de que Dios nos esté probando. Una de dos: o buscamos más a Dios o empezamos a renegar de nuestro Dios. ¿Qué dice usted cuando le duele la cabeza? ¡Qué barbaridad! ¡Qué desgracia! ¿Cómo me duele la cabeza? Y le clamamos a Dios, y tanto que le clamamos a Dios y Él no obra en mí. ¿Actuamos de esa manera? ¿O soportamos con paciencia el dolor? ¿Soportamos o no soportamos? Difícilmente soportamos, aún cuando salimos a mediodía en punto, como a las 12 por ahí. ¿Qué decimos nosotros del sol? A veces blasfemamos y ofendemos la creación de Dios. Yo escucho mucho allá en la parte de mi trabajo y sol, y dicen la palabra ofendiendo al sol. Entonces nosotros nos ofendemos y rápidamente perdemos la cordura, de que empezamos a tambalear. Pero dice que Dios probó a Job y Job se mantuvo firme ante la adversidad que estaba pasando. ¿Fue triste o no fue triste lo que pasó a él? ¿Fue difícil? Sí, fue difícil. ¿Empezó perdiendo qué? Sus bienes. Y justamente después de sus bienes, podríamos decir, ¿perdió a quién? Sus hijos, su familia. Y después le cae también la enfermedad a él. ¿Y saben qué? También perdió a la mujer. ¿Ah? ¡Qué bueno! La perdió. La mujer le dice, ¿por qué no te mueres y maldices a tu Dios? O perdón, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? ¿Por qué seguís ahí? ¿No ves que Dios te abandonó? ¿No ves que Dios no te da la sanidad y aún así seguís clamando y esperando en Él? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros esperaremos? La vez pasada les hablaba y les decía, ¿cuánto tiempo más debemos esperar nosotros? Si aquel paralítico en el estanque esperó 38 años por su milagro, ¿cuánto tiempo esperaríamos nosotros? El tiempo necesario. Entonces, Dios se aparta por momentos, ¿para qué? Para probar nuestra fe. Para probar qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Ahora, una pregunta muy interesante: ¿qué tenemos nosotros en nuestro corazón? Si Dios se apartara en un momento, ¿qué tenemos nosotros en nuestro corazón? ¿De qué hablaríamos? Cosas materiales. Cosas materiales. Qué triste fuera en un día sábado a nomás salir de la iglesia, o aún hay hermanos que en medio del programa les gusta platicar. ¿Y sabes de qué platican? De la riqueza. No, que yo compré un carro, imagínense, hermano, yo compré un carro que... ¿Y quién tiene un carro como ese? Y yo lo conseguí baratísimo. Y el hermano vino queriéndose concentrar en la meditación de la palabra. Y aquel hombre no para de hablar de la riqueza y de tantas cosas que él ha obtenido y que Dios me ha bendecido. Sí, Dios le ha bendecido, pero muérdase la lengua. No es el momento indicado, no es el lugar indicado. Hay momentos para todo, sí, Dios lo bendice, pero tampoco usted salga a pronunciar, a promover todo lo que usted tiene, sino que calladito, y cuando pueda ayudar, ayude, que eso es lo que manda Dios. Amén. Amén. Entonces, dice que Dios se aparta por instante para ver qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. ¿Qué haríamos nosotros? Dice que Ezequiel empezó, y cuando vio los mensajeros, él se emocionó y se alegró, y Dios se apartó de él para probar su corazón, y empezó Ezequiel a hablar de cosas materiales.
Oigan bien el sentido que llevaban los mensajeros, a pesar de que era un país enemigo, pero llevaban un buen objetivo aparentemente. Llevaban la idea de ver a Ezequías porque él había enfermado y Dios había hecho el milagro en él y también le había dado la bendición de ganar en cierta forma la batalla contra Sennacherib, rey de Siria. Llevaba buenos objetivos. Aún el enemigo llevaba buenos pensamientos, tal vez disfrazados. Pero en eso Ezequías se hubiese centrado y hubiese empezado a glorificar el nombre de nuestro Dios. Pero ¿qué dijo Ezequías? Venga, le mostraré todo lo que yo he logrado obtener. ¿Cuántos se recuerdan del mensaje del jueves? ¿Cómo era el tema del mensaje del jueves? Cuidado con el orgullo. Cuidado con el orgullo. ¿Por qué? ¿Hasta dónde nos puede llevar el orgullo? Hasta condenar nuestra vida, a perder nuestra salvación. Cuidado con el orgullo. Ezequías posiblemente se había llenado un poco de orgullo. El orgullo estaba pasando el nivel indicado. El orgullo ya estaba sobrepasando los límites que debía mantener como hijo de Dios. Y empezó él a glorificarse posiblemente el sol. Venga, le mostraré todo lo que tengo. Esta casa que está aquí está llena de todo el armamento que nosotros podríamos ocupar. ¿Y por qué no hablar de quién peleó? ¿Por qué no decirle, no, que si fue un ángel, yo no necesito armas, yo no necesito espada, yo no necesito flechas, yo no necesito ninguna clase de arma? Fue Dios quien peleó por nosotros, mandando a un solo ángel que destruyó 185,000 soldados sirios. Pero él empezó a mostrarle el armamento que tenía. ¿Era capaz el ejército de Ezequías? No era normal. Si hubiese sido capaz el ejército, Ezequías no hubiese clamado a Dios. Se hubiese ido de una vez a pelear contra ¿quién? Con los sirios. Contra los sirios. Aún el mensajero le dijo, yo te doy ¿cuántos caballos? 2,000. 2,000. A ver si le puedes poner quien los monte. Entonces no tenía ni siquiera 2,000 soldados. Y cuando llegan estos mensajeros a ver lo que Dios había hecho, él empieza a divagar y a decir, miren, nosotros teníamos esto, nosotros hemos hecho esto, y todo esto, y esto. Cuidado con el orgullo. ¿Hasta dónde nos puede llevar el orgullo? Hasta perdernos. Mantengámonos. Aquellos iban a ver porque Dios había hecho prodigio y él se desvió de lo correcto y empezó a mostrarle todo lo que él había obtenido. ¿Sí? El orgullo, mantengámoslo. Si tiene mucho, gracias a Dios, manténgase. Si sabe mucho, manténgase. El que tiene, que haga como que. Y aquel que sabe, hágase como que manda la Biblia, que seamos parejos, que nos mantengamos en un solo nivel. Entonces Ezequías dice que se regocijó con ellos y le mostró la casa de su tesoro, la plata y el oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en su tesoro. No hubo cosa en su casa y en todo su dominio que Ezequías no le mostrase. Todo prácticamente lo descubrió, menos enseñó a Jehová. Amén. Dios se apartó de él para ver qué había en el corazón. ¿De qué estaba en el corazón de Ezequías? De cosas materiales. Ahora, ¿de qué tenemos lleno el corazón nosotros? ¿Mitad material y mitad de Dios? ¿Más material, menos de Dios? ¿O estamos llenos de Dios? ¿De qué hablamos nosotros fuera de la iglesia? ¿Chistes? Pasadas, cuentos, riquezas, pobrezas, problemas. ¿Cuántas veces hablamos de Dios? Y muchas veces nos reímos y decimos, al ver la actitud de nuestra hermana Ambrosia, cuando ella llegaba a visitar a alguien a la casa, ¿sabe qué era lo primero que ella decía? Y usted ya aceptó a Cristo. ¿Y nosotros qué decimos? Ajá, ¿cómo estamos? ¿Y la vaca? ¿Y los chivos? ¿Y la gallina?
Y los tamales ya los tienen hechos para comer. ¿En qué pensamos nosotros? Ah, comida, la materia. Y empezamos, nosotros podemos decir, nos hace falta mucho o nos hace falta poco, no lo sé. Usted sabe, examínese usted solo. Pues nuestra hermana Ambrosia, desde que ella llegaba al hogar, que ella iba a visitar, familia o no familia, lo conociera o no lo conociera, cuando ella se acercaba y entraba, ella lo primero que hacía es, y usted ya aceptó a Cristo. Y podríamos decir nosotros, no es indicado. Primero va el saludo, primero va todo esto. No, dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y las demás cosas qué? Serán añadidas. Si usted anula el saludo por preguntar si acepta a Cristo, eso no es problema. Eso no es falta de ética. Eso es lo que Dios quiere. De lo que nosotros andamos en abundancia en nuestro corazón, de esas cosas hablaremos. Y llegamos nosotros a visitar hogares y de lo menos que hablamos es de Dios y de ahí hablamos de todo un poco. ¿De qué hablan las hermanas cuando se reúnen? De aquel hermano que estaba mal vestido. No se habla de eso. ¿De qué se habla? Qué bonito estuvo el mensaje. No, mira, ¿y por qué no sabemos una alabanza para cantar en la iglesia? No, llegamos a la casa de la hermana y le decimos, ¿viste el capítulo de cómo quedó esa novela? ¿Cómo quedó? Yo no pensé que iba a terminar de esa forma, esa novela. Qué feo terminó. Y se despidió de la hermana y hablaron de Dios. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué deseamos tener en nuestro corazón? Empapémonos de la palabra de Dios para que hablemos en lenguas angelicales. Amén. ¿Sí? Qué bueno, llegaron de un amigo y a visitarle ahí cuando, por lo menos, ¿verdad? Una pequeña parte ya a mediada de la plática. ¿Y cuando vamos a ir a la iglesia? ¿Cuándo te vas a acercar al templo? ¿Cuándo vas a rendirle cuentas a Dios por tu vida? Recordad que vamos a morir un día. Necesitamos darle cuenta a Dios. Ahora, los mensajeros llegaron a Ezequías con el fin, posiblemente expiar, y también los mensajeros de Babilonia, lo que ellos deseaban y querían era posiblemente una alianza con el pueblo de Judá. Y también incluyendo posiblemente parte del pueblo de Israel, porque ya han revenido también a la esclavitud. Eso es lo que querían ellos. Al ver de que Israel había resistido, ¿cómo podemos ganar la batalla nosotros? Así como la ganó Ezequías. ¿Y cómo ganó la batalla Ezequías? Resistiendo al diablo. Amén. Resistir al diablo. ¿Y qué pasará? ¿Tuvo necesidad de Ezequías de mover sus manos para que aquellos se corrieran? No. ¿Tuvo Ezequías necesidad de tomar espadas y salir al frente para darle carrera al ejército sirio? No. ¿Cómo estuvieron ellos? Quietos, resistiendo. A pesar de las ofensas, ellos callaron y estuvieron sumisos esperando la ayuda de nuestro Dios. Y cuando ellos se detuvieron y resistieron al enemigo, Dios descendió y mandó un ángel a atacar a los sirios, matando 185,000 soldados. Amén. ¿Cómo vamos a ganar nosotros? Resistiendo. Mantengámonos. Si Eva al principio hubiese resistido un poco más, otra cosa fuera la historia. Pero Eva, ¿qué? No resistió la tentación. El diablo le puso algo tan llamativo. ¿Y qué hizo Eva? No, pues sí. Si la culebra dice de que no me voy a morir, sino que seré como Dios, pues véngase. ¿Qué quería Eva? Comer el fruto prohibido. No, ella quería solo un pequeño impulso. Si ella hubiese resistido un poco más, no estuviéramos posiblemente en esta situación. Pero se dejó vencer. ¿Y después cayó quién? ¿Quién cayó más fácil? El hombre, ¿verdad? ¿Qué manda el hombre, verdad? Nomás le dijo a la mujer, Adán come. No es que que comas te digo. Así como nos dicen en la casa, ¿verdad? Que te acostés ya. Y además el hombre bien mandadito como que es niño. Eso, ¿verdad? Así
la batalla Adán y Eva, pero no resistieron lo suficiente y cayeron en pecado, y ese pecado vino a afectar a toda la humanidad. Vamos a entrar de nuevo a la lección. Dice que ellos llegaron con el fin de que posiblemente querían alianza, y también llevaban posiblemente la intención de ver qué es lo que tenían y cómo se encontraba por dentro Judá. Porque más adelante Babilonia llega a invadir a Judá, y todos los tesoros que habían ahí, aún los que estaban en la casa de Dios, los utensilios, las copas, los platos, las lámparas y todas las cosas que estaban bañadas en oro, ¿saben a dónde fueron a parar? A Babilonia. Allá estaban tomando, eso lo vamos a encontrar más adelante, todavía en otros libros más adelante, donde ellos se encontraban tomando y bebiendo en los utensilios que solamente los ocupaban ¿quiénes? Los sacerdotes. Cosas sagradas que Dios no quería que nadie más tocara, estaban allá en una fiesta pagana. ¿Por causa de qué? Por el pecado que Israel y también Judá cometieron. Después de Ezequías reinó ¿quién? Reinó su hijo Manasés. ¿Y cómo fue él? Terrible. Volvió a empezar a crear las cosas que Ezequías había dicho: boten todas esas imágenes. Aún construyó los lugares altos para quemar incienso. Aún ellos crearon una imagen para ponerla enfrente del templo donde ellos habían hecho juramento con nuestro Dios. Entonces dice, leamos el versículo 3. Entonces el profeta Isaías, aquí viene ya, lo podríamos decir, la reprensión a Ezequías, aunque no parece una reprensión, es algo, por eso que nosotros nos quedamos con, ¿y eso por qué? ¿Cómo están haciendo eso y por qué Dios hizo de esa manera? Dice, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? ¿Qué estaba queriendo decir Isaías? ¿Sabes de dónde vienen estos? ¿Sabes quiénes son? ¿Te has puesto a pensar con quién estás hablando? Y le dice la otra, le hace la otra, y Ezequías le respondió: de tierra muy lejana han venido a mí. Como que divagó un poquito, como que quería ocultar de dónde venía. Vinieron de Babilonia. Dijo entonces Isaías, ¿verdad?, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tú. ¿Cuántos años después se cumple esta palabra? Déjeme decirle que yo he hecho las cuentas. Pero reinó Manasés, después reinó Amón, y después llegó Josías, ¿verdad? Josías. Y después llegó otros dos más. Era Joacim, que le cambiaron, Eliaquim, que le cambiaron a ser Joacim, el rey de Egipto, el faraón. Y vinieron muchos reinos, posiblemente pasó mucho tiempo. Nosotros podríamos decir, aquí la historia se ve como que rápido pasa, pero no, pasó un buen tiempo, pasó más tiempo de los 15 años de Ezequías, porque reinaron varios otros reyes, uno de que reinó solo como 2 meses, el otro reinó como 2 años, el otro reinó como 20, aproximado por ahí. Cuestión que pasó mucho tiempo para que esta palabra se cumpliera. Dice, será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado, todas las riquezas que has traído hasta este momento, prácticamente las perdiste. Se echó a perder. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán ¿qué? Eunucos, ¿a dónde? En el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado, ¿cómo era? Buena. ¿Y qué más dijo Ezequías? Oiga la conformidad. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad. ¿Qué conformidad, ¿no? ¿Cuánto? De verdad, cuando nosotros no pensamos en los demás,
¿Qué es lo que estaba él heredándole al pueblo? Ahora, pensemos nosotros qué estamos dejando nosotros aquí. O sea, que nuestra pasada en esta vida, que nuestra pasada en este lugar, en este templo, que nuestro tiempo dedicado a Dios, ¿para qué servirá? ¿Qué le estamos dejando nosotros a los que vienen tras nosotros? Pensemos. Si usted no quiere venir a la iglesia, ¿cree que su hijo va a querer venir? Si usted siente el deseo de venir a glorificarnos a Dios, si usted viene con una cara triste en este lugar, ¿cómo cree que va a ser su hijo? Pero los presentamos a los niños aquí. ¿Sí? ¿Cuántos padres hemos presentado a nuestros hijos en este lugar? ¿Qué significa una presentación? Compromiso. Que usted se está comprometiendo a qué? Instruye al niño en su... ¿Y cuántos estamos instruyendo a nuestros hijos? ¿Cuántos hablamos con ellos y les decimos, tienen que ir a la iglesia? No, tienen que ir a la iglesia todos los días. No, pero el hijo le dice, hoy no voy a ir. Ah, no vas a ir. No, no voy a ir. No vas a ir. No, no voy a ir. Vaya, pues quédate. Y el compromiso. Ahora, viéndolo de esa forma que usted está viniendo a la iglesia. Pero si usted no viene a la iglesia, ¿con qué mando lo va a hacer que él venga a este lugar? No, si usted no va, ¿y yo por qué voy a ir? Aún si usted no viene a la iglesia, ni voy allá a los demás, se queda en la iglesia un ratito. Y si los niños le preguntan si va a ir, muchas veces a mí me preguntan, ¿vamos a ir a la iglesia? Sí. Y muchas veces, ¿vamos a ir a la iglesia? Hoy no. ¿Y cómo lo mando? Si el compromiso es mío venir y enseñarle con hechos a ellos. Pero si yo le digo, vaya a la iglesia y yo no vengo a la iglesia. Ahora, Ezequías no le interesó lo que estaba dejando a su pueblo, lo que estaba dejándole por heredar a sus hijos. Prácticamente, podríamos decir, en ese momento él dice, pues con tal que en mis tiempos haya paz, suficiente. Suficiente. Todavía Dios estaba fuera de él. Porque a Ezequías no le importó. Porque si recordamos la historia, cómo Ezequías se preocupó por su país. Cómo Ezequías se preocupó por el pueblo, para que el pueblo no cayera en manos del rey de Siria, para que el pueblo no fuera esclavo. Cómo él se preocupó y rasgó sus vestidos, y cuando estaban ofendiendo a Dios, él dijo, están ofendiendo a Dios, y rasgó sus vestidos y mandó allá a buscar a Isaías. ¿Para qué? Para que Isaías clamara por ellos. Pero hoy, cuando Dios se alejó de él, ¿qué hizo? Con tal que haya paz en mi día. Ya Dios le había dicho que iba a haber paz. Ya Dios le había dado 15 años más. Contar que esos 15 años más los pase tranquilos. Ya después que me muero, pues no le hace. Somos así nosotros. Estamos viendo cómo es la persona cuando Dios sale de él. Cuando Dios no está en su corazón. Que Dios esté siempre en nuestro corazón. Y procuremos mantenernos así. Y si Dios un día nos prueba, que nosotros salgamos victoriosos en ese momento de la prueba. Ese es el deseo de nosotros. Amén. Ahora, Ezequías prácticamente ahí tuvo una baja. Y si después él no se afirmó, no sabemos. Pero realmente nosotros debemos mantenernos firmes en la fe en Cristo Jesús y llegar hasta obtener la salvación de nuestras vidas. No sé, el hermano Ávila, si tiene un comentario. Vamos a agregar un poco. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. De verdad, se escuchaba una frase, ¿verdad?, que me dejó pensando que en un poco tiempo se puede perder todo lo que se ha hecho. Y recuerdo, ¿verdad?, que mi esposa apenas llevaba 15 días y me decía, tenga cuidado en estos días de incapacidad, ¿verdad? Tenga cuidado que si usted no guarda bien la dieta, vamos a perder los 15 días que hemos tenido aquí de lucha. Y es una verdad, hermanos, que en un momento de descuido se puede echar a perder mucho. El descuido, mis hermanos, que vemos en Ezequías fue que no puso en alto el dulce nombre del Señor. Ese fue un fallo. No testificó, mis hermanos.
hermanos, que Dios era el que lo había hecho a él grande, a él y a su ejército, y había librado a su pueblo de la mano de los sirios. Ese fue el fallo más grande. Sí. Ahora, mis hermanos, pudiéramos considerar también el fallo de Moisés para no entrar a la tierra prometida. Conocemos todos nosotros la historia de Moisés. Moisés, mis hermanos, fue un hombre que luchó y estuvo al par de Dios y habló con Dios cara a cara. Pero también, hermanos, Dios le dijo en el momento de apuro, en el momento de tribulación, que la congregación pedía agua y Moisés ya no hallaba qué hacer. Y le dice Dios: toma la vara, toma los ancianos y va, pero háblale a la roca. Y él, mis hermanos, en ese momento como que ya había perdido la paciencia, ya estaba obstinado del bullicio de la congregación, todos pidiendo agua, y él, mis hermanos, como que en ese momento, digamos, Dios lo dejó para ver qué hacía, y no le habla a la roca, sino que la golpea por 2 veces. Sí. Y le dijo: Dios, te va a estar caro, no vas a poder entrar a la tierra prometida con este pueblo. No perdió la salvación, pero sí perdió el privilegio de entrar a la tierra prometida. Amén. Entonces, hermanos, es igual. Por eso, mis hermanos, vemos cómo él fue abatido en la vida física, pero la paciencia en esperar con Dios, porque el enemigo lucha y busca el momento oportuno. Cuando Job estaba, mis hermanos, en el padecimiento, hubieron muchos, y él solamente decía: Dios da y él quita. Dios pone la enfermedad, pero él pone también la medicina. Le dice la mujer: muere, maldice a Dios y muérete. Tú has hablado como una mujer falta, o sea, una mujer sin entendimiento. Él, mis hermanos, en su consciente estaba apegado en Dios. Había llenura del Espíritu Santo en él. Y es lo que nosotros tenemos que buscar para hablar siempre de Dios. Amén. No creo, va a haber un momento que lo puede dejar, nos puede dejar Dios a cada uno de nosotros. Jesús, estando en la cruz, ¿qué dijo? Padre, ¿por qué te has desamparado? ¿Será que nos deja por un momento a Dios? Sí, mis hermanos. En ese momento ya llegaron los enemigos a ofrecerle vinagre, a ofrecerle una y otra cosa, mis hermanos, otros a burlarse. Pero Jesús, hermanos, estaba en el momento por entregar su vida por cada uno de nosotros. Así es, hermanos, que nosotros cuidemos nuestras almas. Va a haber un momento que pueda ser que usted esté pasando una tribulación fuerte en su vida, y tal vez sea el momento en que desee la visita del pastor y no llegó. Puede ser que desee la visita del familiar más cercano y no llegó. Puede ser que desee la visita del vecino a quien más le ayudaba usted y no llegó. Ese momento es peligroso para poder, mis hermanos, desfallecer en la fe. Por lo tanto, nosotros, hermanos, debemos confiar que dijo Jesús: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, adelante es la orden del Señor. Amén. Sigamos adelante, y este es lo único que puedo hablar. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Qué buena participación la que nuestro hermano Vilio ha tenido. Bastante interesante, siempre resaltando lo que es el consejo, la explicación, la esencia de lo que es la lección. Esperamos, hermanos, que hayamos entendido, que hayamos aprendido, ¿verdad? Es necesario siempre estudiar y analizar la palabra de Dios para poder entenderla y poder grabarla en nuestro corazón, y sobre todo que la pongamos por obra, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de nuestro Dios. Este ha sido el capítulo de este sábado, esperando, ¿verdad?, que continuemos estudiando el capítulo 40, el cual nos corresponde para el siguiente sábado. Que el Señor nos bendiga.